Mi nombre es Jorge Carrión, soy escritor. Mi último libro publicado se titula Lo Viral. También soy crítico cultural del New York Times y de La Vanguardia y dirijo el máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En este año pandémico no solo he seguido trabajando también en la crónica dibujada, en la crónica en cómic, sino que también he lanzado mi primer podcast, que es un podcast de ensayo y de periodismo cultural. Le agradezco mucho a la Fundación Gabo y al Ministerio de Cultura de Colombia que me hayan invitado a impartir este seminario que tiene por título 10 claves para crear y difundir periodismo cultural en el siglo XXI y de hecho podría tener el subtítulo a partir de ejemplos y experiencias propias y ajenas. Es decir, voy a intentar comunicar lo que para mí son 10 claves, 10 características de un nuevo periodismo cultural que esté en sintonía con los retos científicos, tecnológicos y sociológicos del siglo XXI, y voy a poner pequeños ejemplos de tendencias, medios o proyectos de todo el mundo, algunos míos o de mi círculo cercano, porque creo que pueden ser elocuentes para intentar comunicar estas características, estos rasgos. Bien, sin más preámbulo, empiezo con la primera cuestión, con la primera clave que podría formularse, digamos, en modo de tweet, en modo de aforismo, de este modo. 1. Conoce la tradición, pues en el pasado a menudo está el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para innovar hay que considerarse un epígono. Los epígonos somos los que seguimos los pasos de quienes nos precedieron, de quienes caminaron antes que nosotros. Y es muy importante, si uno quiere realmente innovar, aportar, mejorar, actualizar, conocer bien la tradición del periodismo cultural, que obviamente se confunde con la tradición del periodismo, de la cultura, del arte y de las narrativas. En ese sentido, por ejemplo, podríamos recordar a maestros, ya que estamos en el contexto de la Fundación Gabo, como Gabriel García Márquez o como su compañero de aventuras y de proyectos periodísticos, el argentino Rodolfo Walsh. Es importante releer a García Márquez y a Walsh como periodistas que innovaron, es decir, que hicieron algo que no se había hecho antes en lengua española al menos, o al menos con el nivel de excelencia literaria y narrativa que ellos pudieron alcanzar. En ese sentido, es muy interesante recordar que libros como Operación Masacre o como ¿Quién mató a Rosendo?, que son libros complejos, novelas de no ficción de Walsh, o como El relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, pese a ser libros muy potentes, muy sólidos y muy nuevos, no tenían a ojos de sus propios creadores un estatus comparable al de la novela. Walsh murió queriendo ser autor de ficción, queriendo ser novelista, y García Márquez tardó tiempo en darse cuenta de que el periodismo narrativo también puede ser gran literatura. De hecho, el relato de un náufrago se publica, como sabéis, por entregas y no lo firma García Márquez, sino que aparece como si fuera realmente obra del propio náufrago. Es tiempo después cuando aparece como libro publicado y firmado por Gabriel García Márquez. En cambio, justo después, lo que se conoce como el nuevo periodismo norteamericano, Tom Wolfe, Truman Capote, Norman Mailer, etcétera, lo que hacen es un ejercicio, una operación parecida, es decir, escribir no ficción
con las herramientas, sobre todo modernistas, de la ficción, pero la diferencia es que Tom Wolfe y Truman Capote tenían conciencia de marca y supieron crear las condiciones económicas para poderse dedicar profesionalmente al periodismo narrativo e incluso crearon un excelente público y por tanto un mercado que sostenía sus esfuerzos y sus investigaciones. Si revisamos, por tanto, el nuevo periodismo, tanto latinoamericano como norteamericano, con ojos nuevos y con un espíritu crítico, yo creo que extraemos lecciones interesantes, como por ejemplo que es fundamental tener conciencia de lo que estás haciendo y tener conciencia de a qué audiencia, a qué público está dirigido. Y también creo que es importante recordar que si se conoce como nuevo periodismo, si se conoce como un fenómeno innovador, es porque realmente había algo nuevo, había experimentación, había un aporte, había una actualización de un lenguaje clásico en clave de su época. Por eso me parece que es tan interesante reivindicar a figuras de maestros como Martín Caparrós, porque Martín Caparrós en cada crónica, en cada libro, sigue buscando, sigue experimentando, en un contexto en el cual la mayoría de los cronistas más conocidos son más bien neoclásicos, es decir, siguen cultivando un periodismo anterior a la revolución que llevaron a cabo Walsh, García Márquez, Capote, Tom Wolfe o después pues Joan Didion o Susan Orleán. Por eso, junto con Martín Caparrós, recomiendo a otra gran narradora documental de nuestra época, que es Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, que utiliza la oralidad, la historia oral, la entrevista y la mezcla con la tragedia para crear artefactos muy interesantes y que realmente son nuevos. Resumo y repito, hay que conocer la tradición, el pasado, para reformular el futuro. Hay que conocer el siglo XX, el periodismo y la narrativa del siglo XX, pero incluso hay que irse más atrás, porque Alexievich supo crear algo nuevo mezclando la entrevista grabada tecnológicamente, que es algo propio del siglo XX, con algo tan antiguo como la tragedia clásica. Punto 2. La cultura no es lo que está tipificado en las secciones de cultura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el periodismo responde a estructuras que tienen que ver con la época en la cual fueron creados los diarios. Por ejemplo, en la mayor parte de las revistas culturales y de los suplementos culturales, los libros, la literatura tienen mucho más espacio que, no sé, el cine o las series de televisión. ¿Por qué? Porque los suplementos culturales y las revistas literarias fueron creadas en el siglo XVIII o XIX, cuando el libro realmente ocupaba la mayor parte del mercado cultural en Europa. Con la llegada de la fotografía, de la radio, del cine, de la televisión, etcétera, lenguajes más antiguos como la pintura, la literatura o la ópera tuvieron que empezar a convivir con estos lenguajes más nuevos y lentamente los suplementos culturales fueron asumiendo la obligación de hablar también de estos nuevos lenguajes. Pero eso ocurre siempre con mucha diferencia temporal, tarda en llegar ese cambio estructural que permite pues reseñar y asumir la importancia de esa nueva manifestación cultural en clave periodística. Por eso hay que pensar siempre que las secciones de los medios de comunicación, por lo general, son anacrónicas y que, por tanto, tú tienes que estar despierto, atento, para detectar aquello que está ocurriendo fuera de ese tipo de clasificación, ¿no? En los años 80, por ejemplo, pues el graffiti, el arte urbano, el hip hop empezaron a emerger
y solo algunos curadores, algunos periodistas, algunos críticos culturales se dieron cuenta de su importancia, ¿no? De pronto, Susan Sontag, en la misma época, percibe la importancia del camp o de la subcultura gay en Estados Unidos. Bien, eso que no estaba representado, la mirada crítica entiende que es importante y que hay que reflexionar sobre ello y representarlo. En mi experiencia personal, recuerdo que en el año 2008 ya llevaba varios años viendo series en serio, viendo series sistemáticamente, intentando entender el canon de las series de televisión y la importancia del fenómeno en tiempo real, y propuse en la revista Letras Libres hacer una reseña de la serie Dexter. Por suerte, Ramón González Ferriz, que era el editor, acogió con interés la propuesta, pero en aquel momento en España, y yo creo que en lengua española, no se publicaban reseñas de series. Y tú tienes que encontrar la complicidad de un editor para que entienda que ese fenómeno merece ser reseñado, y con el tiempo pues eso se ha normalizado, ya existe una crítica televisiva y teleserial, e incluso pues aunque parezca mentira, el año que viene se cumplirán 10 años desde que publiqué mi libro Tele Shakespeare, que creo que fue el primer libro de un escritor en español sobre ese fenómeno tan interesante. Eso nos lleva al tercer tema, eh, el tercer punto, que es persigue las tendencias porque son o serán cultura. Las series no eran consideradas cultura, eran consideradas tendencia. El graffiti, el arte urbano, el hip hop no eran considerados cultura, eran considerados tendencia. El periodismo narrativo en la época de Rodolfo Walsh no era considerado literatura, alta cultura, y en cambio con el tiempo pasó a esa categoría. De modo que un crítico cultural, un periodista cultural, también es un cazador de tendencias. Es alguien que está siempre con el radar activado, intentando descubrir, identificar corrientes, novedades y emergencias. Y en ese sentido, este año 2020 está siendo fascinante porque no paran de aparecer nuevas expresiones, sobre todo digitales, de cultura. En ese sentido, yo diría que uno de los terrenos más interesantes ahora para un crítico cultural es la cultura digital en general, y en particular la crítica de videojuegos, que ya tiene décadas de existencia, pero está en un punto muy maduro y generando mucho dinero. Finalmente, el periodismo cultural siempre tiene relación con la crítica cultural y con la industria cultural. En ese sentido, yo creo que los videojuegos están generando un nuevo ecosistema cultural, no solo en los propios juegos, no solo en las redes sociales clásicas como YouTube, sino también con el streaming, con el directo, con el comentario de las partidas, con la figura del caster, ¿no? Que es el locutor, el que retransmite, el que narra oralmente un partido de fútbol en FIFA, el videojuego, o incluso en el mundo real, porque uno de los temas más fascinantes de la cultura digital es que constantemente se derrama en el mundo real, ¿no? No sé, pensemos en Baby Shark, la canción que acaba de coronarse como la canción más vista, más escuchada en YouTube, con más visualizaciones y descargas. Y Baby Shark, como sabéis, pues fue un fenómeno que se vinculó con el triunfo de un equipo de fútbol americano en Estados Unidos y todo el estadio cantando esa canción, ¿no? Es un poco lo que ocurre en TikTok, que tiene esa capacidad de convertir el vídeo en tendencia, en coreografía, ¿no? Y esa relación entre mundo físico y mundo virtual en los videojuegos también se está dando. Por ejemplo, están naciendo locales, casas para ir a jugar a videojuegos en pantalla gigante y en comunidad.
Bueno, hay algo ahí interesante y es que tú tienes que observar las tendencias porque, como decía, punto 3 son o serán cultura. Esto nos lleva a algo que evidentemente se extrae de estos 3 puntos, que podría formularse así. Punto 4, sé crítico con el periodismo cultural tal y como es concebido y practicado. ¿Mm? ¿Qué significa? Significa que estamos ante la repetición, por lo general, de fórmulas y algunas de las fórmulas son muy antiguas y ya no están en la frecuencia de nuestra época. Por ejemplo, no sé, la reseña, ¿no? La reseña de un producto cultural, de un libro, de una película. ¿Por qué hay que escribirla en primera persona? ¿Por qué hay que hacer una crítica evaluativa? Bueno, hay fórmulas que se aplican de un modo natural, automático, y yo creo que habría que someterlas a escrutinio y a crítica para ver si realmente son el mejor modo de hablar de algo que está ocurriendo, ¿no? Yo cuando hace ya creo que 2 años, 1 año y pico, reseñé la serie de HBO Euphoria para el New York Times, pensé que era una buena oportunidad justamente para reflexionar sobre el género reseña, el género análisis, en este caso de una serie, porque Euphoria es una serie excelente, muy interesante, pero habla del mundo adolescente y habla del mundo de las drogas, que son mundos ajenos, ¿no? A un señor como yo de 44 años que no se droga. Entonces se me ocurrió que sería interesante justamente contrapuntear mi análisis de Euforia con el testimonio de jóvenes de las edades de los personajes de Euforia. Y si buscáis en la web del New York Times, ¿no? En Google, mi reseña de Euforia, veréis que son fragmentos de crítica de aspectos determinados de la serie con una suerte de contrapunto de frases, discursos, testimonios de chicas y chicos de Argentina, de Colombia, de México, de Estados Unidos, que me cuentan hasta qué punto les parece interesante lo que muestra del feminismo, lo que muestra del alcohol, lo que muestra de la relación padres-hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante plantearse si el periodismo que practicas es colonial o colonialista, si el periodismo que practicas es o no feminista, es inclusivo, o si estás de algún modo ignorando zonas de la realidad, como pueden ser los jóvenes o los ancianos, ¿no? Creo que en términos generacionales de género, de etnia, es interesante replantearse cómo se escribe y cómo se producen vídeos, podcasts y otros formatos de periodismo cultural. Tiene que ser crítico. Si no es crítico, no es periodismo cultural. Bien, el punto 5 justamente tiene que ver con el podcast y podría resumirse así. 5. No todo es textual, visual o audiovisual. Es decir, el periodismo cultural y el periodismo en general tiende mucho hacia el texto, el fotoperiodismo y el vídeo, cuando en realidad hay otras formas de contar las cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los formatos de las redes sociales. Pienso en las stories de Instagram, que tienen mucha capacidad para, para narrar y para contar y para sintetizar. O pienso en lo que se conoce como el boom de lo sonoro, como el boom del podcast. Es cierto que estamos llegando a casi el ridículo porque todo el mundo hace podcast, pero desde otra perspectiva no nos parece tan raro que todos los profesionales intenten publicar libros, ¿no?
o intenten tener seguidores en redes sociales. De modo que el podcast se está naturalizando y está encontrando una producción elevada que hará que las audiencias también sean elevadas y que haya miles de nichos de interés y de atención según el tema o el autor del podcast, ¿no? Estamos en la época de los asistentes de voz, estamos en la época de enviarnos mensajes de voz por WhatsApp. Evidentemente no es casual, tiene que ver con un interés corporativo y tecnológico por, digamos, alimentar nuestra relación oral con el mundo, pero también a la vez es un lenguaje con muchas posibilidades de trabajo, de experimentación muy interesantes. En español tenemos sin duda a los maestros de radio ambulante. Si os interesa el podcast, os recomiendo mucho la sección de academia, de escuela, de radio ambulante, donde dan materiales gratuitos para aprender a hacer buenos podcasts de periodismo. Y entre lo más reciente y lo más excelente que he escuchado, os recomiendo mucho un podcast que se llama De eso no se habla, de una periodista española, Isabel Cadenas Cañón, que me parece muy, muy interesante porque está trabajando no solo la voz, la entrevista, la historia, son historias de silencio, historias de temas que no han sido contados porque sus protagonistas no se atrevían a hablar, pero también son podcasts con un extraordinario paisaje sonoro y con elementos muy buenos, muy interesantes de experimentación. Por ejemplo, el capítulo 2 del podcast De eso no se habla es un capítulo en el cual la productora le da una grabadora a una chica saharaui que vive en un campamento en el sur de Marruecos, en el norte de Algeria, y todo el podcast entero es narrado por esta chica. De modo que se le da la voz literalmente al otro para que nos cuente su historia de pandemia en un campamento saharaui, justo en una época en que ella decide quitarse el pañuelo como musulmana, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer justamente para descolonizar el lenguaje periodístico y para incluir voces y experiencias que no sean las nuestras dentro del espacio de nuestro discurso y de nuestro artefacto narrativo. Como os decía al principio, este año he lanzado la primera temporada de mi podcast que se llama Solaris y que es un podcast de ensayo cultural. Se llama Solaris Ensayos Sonoros. Si os interesa, está en Spotify y otras plataformas. Es una producción de Podium Podcast y lo traigo a colación porque creo que me ha permitido justamente seguir trabajando, seguir experimentando con las formas del periodismo y del ensayo. Es un ensayo, yo escribo el guión, pero es un ensayo polifónico, tengo colaboradores expertos en el tema. El tema puede ser los géneros fluidos, puede ser las plataformas, puede ser el tiempo tecnológico, son temas muy contemporáneos y esa polifonía la expando con una figura que es la de ella, la corresponsal en el futuro, que es un algoritmo de voz, es una actriz que lee el guión que yo he escrito, pero que tiene el rol de ser alguien, ¿no? Algo, una máquina, un algoritmo que supuestamente vive en el futuro. Esto es introducir ficción en el periodismo cultural, pero creo que es una licencia que te puedes permitir si de ese modo consigues aumentar tu capacidad de comunicar, porque finalmente es un recurso muy cervantino. Yo hablo con ella en el podcast, igual que Don Quijote habla con Sancho. Si no hubiera llegado Sancho, el Quijote no hubiera sido la novela que fue. ¿Se puede introducir ficción en el periodismo? Yo creo que muy mínimamente y dejando claro, en este caso, si alguien vive en el futuro, está claro que es ficción. No traiciono el código del pacto deontológico
entre quien me escucha y yo. Vinculado con esto, el podcast o las redes sociales para contar historias, para pensar en voz alta, para hacer crítica cultural, el punto 6 es busquemos nuevos canales. ¿Eh? Busquemos nuevos canales. No podemos seguir creyendo que podemos llegar a nuestra audiencia, a nuestro público, siempre por el mismo canal. Vivimos en una época promiscua, multicanal, multiplataforma, multisensorial, y pensar que podemos seguir llegando a través de la tele, a través de los diarios, de las revistas o incluso de Facebook o Twitter es ingenuo. Hay que buscar nuevas formas de seducir a la audiencia y de generar tráfico público y sobre todo lectura. En ese sentido, creo que hay una plataforma nueva, bueno, más o menos nueva, Anchor, de podcast, que puede ser muy interesante como canal para explotar. Hay que encontrar el modo de comunicar en TikTok. La Biblioteca Pública de Nueva York el año pasado empezó a publicar libros por capítulos en stories de Instagram, de modo que si se puede desde una biblioteca tan prestigiosa y tan potente como esa publicar libros en stories, nosotros podemos también encontrar el modo de contar historias a través de TikTok. Justamente por la búsqueda de un nuevo canal fue que este año pasado, bueno, que todavía no ha pasado, que está pasando, este año 2020, con Pera Ortín, Omar Rincón y Pati Godoy, creamos la revista Curarnos, que es una revista que es de cultura, es de curación cultural y se difunde por WhatsApp. Nos dimos cuenta que WhatsApp es una red muy importante y que en cambio no había ninguna revista cultural en formato WhatsApp diseñada expresamente para llegar por ese canal y fuimos a ello. Ahora estamos buscando una suerte de robot para que los envíos no sean censurados por Facebook, que creen que somos spam o fake news, pero estamos investigando y descubriendo justamente cómo llegar a través del teléfono móvil por otra vía, pero igualmente con un contenido de calidad y en este caso centrado en la cultura, en el arte, en la narrativa, en la literatura, etcétera. El punto 7 lo he llamado pensemos en la infancia. ¿Qué quiero decir con pensemos en la infancia? Bueno, el periodismo es muy solemne, es muy serio, puede ser aburrido. Creo que es importante recordar que el espíritu lúdico de fiesta, de juego, de experimentación es importante. Siempre ha sido importante en todos los diarios, pensemos en el New York Times, la sección de crucigramas o la sección de tiras cómicas, ¿no? De Mafalda, por ejemplo, o de Garfield. Y ese espíritu se puede contagiar a todo el medio y a toda nuestra propia tarea e intentar seducir mediante un tipo de periodismo que tenga un punto a veces desenfadado, lúdico, divertido, irónico. En ese sentido, creo que no está mal, no está mal recordar, recordar que antes de empezar a leer, dibujamos. En la infancia fuimos muy dibujantes y leímos antes que textos ilustraciones, ¿no? Álbum infantil, álbum ilustrado. Por eso a mí me interesa tanto el periodismo en cómic, porque creo que conecta al lector que fuimos, el lector infantil, el niño que aprende y descubre el universo visual y las historias, con el lector adulto que lee diarios y que se informa. Y esa mezcla de los dos lectores que hay dentro de nosotros creo que funciona muy bien en términos de comunicación. Yo hice con un dibujante que se llama Sagar un cómic que se llama Barcelona, los vagabundos de la chatarra,
una crónica en cómic sobre la gente que recoge por la ciudad chatarra, gente por lo general muy humilde, sin hogar, y justamente el dibujo nos permitió acercarnos a ellos, porque eran personas que no querían ser fotografiadas, que no querían ser grabadas en vídeo, pero que en cambio con el dibujo, que es mucho más amable por esta dimensión que tiene inocente e infantil, sí que les parecía un modo justo, adecuado, de que los retratáramos y nos acercáramos a ellos. De modo que os animo a descubrir o redescubrir el sketching, la ilustración, toda la dimensión gráfica del periodismo, que a menudo tiene que ver con la mano, ¿no? Con la artesanía, en la clave más, digamos, tradicional. El punto 8, ya voy terminando, podrías resumirse con esta idea. Lo nuevo es trans y es interdisciplinar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el periodismo del siglo XXI es un periodismo de alianzas. Es un periodismo sobre, sobre la relación del ser humano con la tecnología. Es un periodismo generado en alianza con la tecnología. Tú estás entrevistando por Zoom, escribiendo en un ordenador, haciendo fotos con el teléfono móvil, utilizando los buscadores, incluso trabajando con Big Data o con inteligencia artificial. Y también es un periodismo que se da cuenta, es consciente de que la realidad es trans, es transgénero, es totalmente móvil, inestable, y más en un año como este de pandemia, ¿no? De modo que tú no puedes seguir con los géneros de siempre y con las ideas de siempre, tienes que estar en constante metamorfosis y diálogo y utilizar otras herramientas, otros lenguajes, otras disciplinas para mejorar tu trabajo periodístico. Tienes que leer sobre sociología, tienes que leer sobre filosofía, tienes que interesarte por prácticas tecnológicas. Si escribes periodismo, tienes que leer poesía y cómic y ver series o ir a exposiciones para encontrar estímulos, ideas y herramientas para reformular lo que haces y cómo lo haces. Por eso, para mí, uno de los grandes proyectos intelectuales de nuestra época es Forensic Architecture. Forensic Architecture es un grupo de investigación de la Universidad de Londres que integra a periodistas, diseñadores gráficos, antropólogos, forenses, arquitectos, y lo que hacen es básicamente reconstruir escenarios de violencia extrema. Por ejemplo, hay un bombardeo en Gaza, son llamados por la autoridad palestina para documentar lo que ha ocurrido y para demostrar, en caso de que haya un juicio penal internacional, que Israel es el responsable del ataque desproporcionado. ¿Cómo lo hacen? Pues desde haciendo fotos de casas destruidas hasta recopilando todos los vídeos de YouTube de todas las personas que han grabado el bombardeo para generar un timeline que reconstruya bomba por bomba y minuto por minuto. Si buscáis en internet veréis el trabajo excelente que hicieron con Ayotzinapa en México, porque trabajaron una cartografía, un mapa de los estudiantes y de los militares y policías, y con los pocos vídeos y los muchos audios de teléfono que consiguieron recopilar en clave forense, reconstruyeron una hipótesis muy verosímil de lo que ocurrió aquel día terrible con los estudiantes de Ayotzinapa. 9. La cultura no es lo que a ti te gusta. Es decir, la cultura va más allá del gusto y de la formación del periodista. Para mí el periodismo es lo contrario en un sentido de la ficción, porque la ficción puede ser egoísta, pero el periodismo siempre, siempre, siempre es generoso, siempre está volcado hacia los demás, hacia los otros. Y en ese sentido está claro que lo que tú opines sobre literatura, sobre cine
o sobre cultura digital o sobre Internet no es tan importante como lo que en ese momento es tendencia, es fenómeno y hay elementos de peso cuantitativos o cualitativos que indican que merece la pena hablar sobre eso, ¿no? En mi caso, os pongo dos ejemplos. Escribí hace un par de años o tres un artículo largo sobre el Rubius, el youtuber, porque había publicado un par de libros y habían hecho una serie de animación con él. Y a mí el Rubius no me parece particularmente simpático ni talentoso, pero sí es muy interesante y muy sintomático y merece la pena estudiarlo y pensarlo. Uno de mis últimos artículos en el New York Times ha sido sobre TikTok. Yo no estoy dado de alta en TikTok, no soy consumidor de TikTok, soy más clásico, digamos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, pero creo que 2020 ha sido el año de TikTok. Creo que han generado muchas corrientes, muchos fenómenos y que es una suerte de post-red social que merece la pena ser pensada. Y hay manifestaciones culturales muy interesantes como Jerónimo, este chico mexicano que hace divulgación del marxismo de Marx en TikTok. Hay fenómenos interesantes que merecen la pena ser reseñados. Por tanto, repito, la cultura no es lo que a ti te gusta, es lo que tiene un interés objetivo, general, lo que es tendencia y puede convertirse en cultura, o lo que tiene una masa de seguidores, de fans, de artistas, de creadores detrás, que la legitima y que finalmente quizá no te gusta porque no lo conoces. Y cuando lo conoces, lo descubres, te acaba, te acaba gustando. Por último, 10, todo es un remix, todo es remezcla, todo es transformación, fragmentación y fusión, ¿no? Yo siempre imagino ese día en que Gutenberg eh, iba caminando por un, no sé, un camino rural y de pronto vio un edificio que le interesó, fue a mirar y vio que había unos campesinos que estaban pisando la uva con el pie para hacer mosto, pero en cambio había otros que usaban una suerte como de plancha de madera para prensar la uva, ¿no? Y ahí imagino que Gutenberg tuvo un momento eureka y se le ocurrió que con el papel, con la tinta, con los tipos móviles que ya existían y con esa plancha, con esa suerte de máquina, podía crear algo y así creó la imprenta. Nunca sabes de dónde puedes extraer un elemento que te ayude a crear lo que quieres crear, lo que estás buscando, la innovación, lo que puede representar tu época y sus lenguajes. Justamente ahora, en el arte de la postproducción, en el arte del remix, encontramos propuestas súper interesantes, ¿no? Desde, digamos, no sé, por ejemplo, Querido Antonio, un artista español que hace unas piezas con imágenes reales de políticos y con músicas o con voces de películas, ¿no? Mezcla y crea unas piezas muy irónicas que de algún modo son el equivalente del 2020 a lo que ha sido siempre la viñeta de ilustración política, ¿no? Si en el siglo XVIII-XIX artistas como Goya pintaban una viñeta y esa viñeta era un artículo de opinión visual, ahora en vídeos de 10, 20, 30 segundos se puede generar ese tipo de periodismo gráfico de opinión en una versión contemporánea. Probablemente en periodismo cultural, uno de los proyectos que más me interesan es Honest Trailers, los trailers honestos. No sé si conocéis esa página de YouTube. Es muy interesante. Lo que hacen es justamente, como dice su nombre, crear el tráiler honesto, sincero, de películas, videojuegos o series de televisión. Y de ese modo lo que hacen es un ejercicio de remix, porque son con imágenes y con fragmentos, escenas reales de la película, de la serie o del videojuego, pero con una voz en off que va criticando técnica y políticamente el contenido de la película o del videojuego, ¿no?
Creo que ahí hay algo interesante que tiene que ver con la ironía, que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con inyectarle novedad al periodismo cultural, a la crítica cultural y hacerlo en lo que en un artículo del año pasado en el New York Times y después lo he elaborado en mi último libro, Lo Viral, he llamado objetos culturales vagamente identificados. Es decir, ya no solo encontramos novelas, películas, series, exposiciones, discos, etcétera. También encontramos stories de Instagram, hilos de Twitter, podcasts, narrativas interactivas, todo tipo de objetos digitales que están generando cultura, están generando arte y merece la pena que los trabajemos y que los pensemos. Algunos de ellos como, por ejemplo, ¿no? Los honest trailers, o como esta revista que hacemos con Pela Ortín, Omar Rincón y Pate Godoy, Curarnos, que es un objeto cultural vagamente identificado porque es una revista en formato WhatsApp, una revista muy rara, muy extraña, muy difícil de clasificar. Creo que en ese tipo de monstruos, ¿no? De mutaciones, hay caminos, hay ideas, hay formas para encontrar lo nuevo, ¿no? Como decía Charles Baudelaire, ir hasta el fondo del abismo, hasta el fondo de WhatsApp o de TikTok o de YouTube para encontrar lo nuevo. Para concluir, repaso estos 10 consejos, estas 10 claves, estas 10 reflexiones para crear y difundir periodismo cultural en el siglo XXI. 1. Conoce la tradición, en el pasado a menudo está el futuro. 2. La cultura no es lo que está tipificado en las secciones de cultura. 3. Persigue las tendencias porque son o serán cultura. 4. Sé crítico con el periodismo cultural tal y como es concebido y practicado. 5. No todo es textual, visual o audiovisual. Perdón por la cacofonía. 6. Busquemos nuevos canales. 7. Pensemos en la infancia. 8. Lo nuevo es trans y es interdisciplinar. 9. La cultura no es lo que a ti te gusta, el periodismo es generoso. Y 10. Todo es un remix. Espero que os haya interesado este breve seminario sobre periodismo cultural. Si queréis conversar conmigo o leer lo que hago, mi Twitter es @jorgecarrion21, mi Instagram, donde básicamente publico fotos sobre libros, librerías, bibliotecas y vinculadas con mis artículos, es igual, Jorge Carrión 21. Mi web es jorgecarrion.me y en Colombia, si es que me estáis viendo desde Colombia, se ha publicado Tele Shakespeare en la edición de la Universidad de los Andes, que es, yo creo, el libro en que he trabajado más lo que he comentado en este breve resumen de las 10 claves que pueden permitir renovarlo, el periodismo cultural. También lo hago en mi último libro, Lo Viral. En fin, insisto, espero que os haya interesado y nos leemos, nos vemos y seguimos pensando juntos cómo intentar que la cultura y sus discursos sigan siendo pertinentes, sigan siendo interesantes, sigan siendo relevantes en el año de la pandemia y los años que vendrán después. Gracias.